Volví a YouTube, pero esta vez en forma de vlog. La verdad es que me estoy alimentando muy bien, teniendo en cuenta que nuestro alimento es todo lo que ingresa por los 5 sentidos. El paisaje de mar azul es perfecto, el olor a bosque permite respirar un aire tan puro que lo sentís en los pulmones, al tacto todas las texturas que te trae el bosque y la playa, el silencio, el ruido del bosque, el viento pasando por entre medio de las hojas de los árboles de copas altas, hojas chocándose unas con otras. Por momentos suena la música que pone Martín. Me encanta cuando musicaliza los momentos, porque siempre encuentran las melodías que suenan al ritmo de las vibras que estamos viviendo. Estamos comiendo muchas verduras y frutas, y ahora Martín está cocinando papas fritas a caballo con provenzal. ¿Me explican qué comida podría ser mejor para este preciso momento? Yo creo que probablemente ninguna. Y la verdad es que me siento perfectamente equilibrada. Volví a YouTube, pero esta vez en forma de vlog. Bueno, estoy muy emocionada, tenía muchas ganas hace un montón de tiempo de volver a YouTube, pero en mi nueva forma, que es muy diferente a quien era yo en el 2020 cuando subí algunos tutoriales. Cambió mucho mi recorrido, cambió mucho mi búsqueda. De repente me encuentro intentando alejarme de lo digital y acercarme a formas de crear arte un poco más plásticas. Y bueno, la verdad es que siempre me trababa un poco el hecho de empezar a hacer vlogs mostrando lo que hago y hablando de lo que es tener una vida creativa, por el hecho de no sentir que tenía algo importante que decir o que tampoco no soy ninguna experta en nada. Pero bueno, justamente este vlog va a ser como una especie de introducción a esta nueva etapa de YouTube mía, y justamente como que todos estos pensamientos de alguna manera decantaron en mis vacaciones, que me fui a Mar Azul. Es un lugar de la costa argentina súper desolado, la verdad, más en esta época del año, que estamos en marzo. Me hizo muy bien el descanso, la pausa, los silencios para pensar. Y fue ahí que tomé la decisión de que quiero retomar con YouTube, quiero mostrar lo que hago, quiero hablar sobre creatividad, quiero mostrar mis procesos creativos, siempre teniendo en cuenta, obviamente, que yo no soy ninguna experta y que tampoco se tomen tan en serio lo que voy a decir. Solo son mis pensamientos, cosas que me gusta analizar, pero siempre desde el lado creativo, que es como lo que me interpela. Me gustaría que se generen conversaciones en donde yo pueda contar lo que pienso, mostrar lo que hago, pero que ustedes también puedan responderme en comentarios diciéndome qué opinan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, cómo encaran ustedes un proyecto. Este video va a ser como introductorio. Ya estuve editando algunos fragmentos y me divirtió mucho. Y lo que estoy intentando hacer es divertirme, jugar, experimentar. Y bueno, y es por eso que para irme a Mar Azul seleccioné algunos materiales. Solamente me llevé acrílicos y óleos pasteles. Y bueno, quiero mostrarles un poco cosas que fueron saliendo en mi estadía en Mar Azul. Estuve bastante copada pintando del vivo, de tener un objeto enfrente mío y pintarlo. Solamente hice un dibujo mirando la pantalla,
que miré el iPad, tomé como referencia una imagen y dibujé esto, que es lo único que hice mirando una pantalla. Bueno, después, ya que estamos, les muestro es como mi sketchbook que me llevo siempre a todos lados. Y acá estuve dibujando, acá solamente estuve con lápiz, estuve dibujando algunas cositas que vi en la playa, también estuve escribiendo un poco, acá estuve dibujando más de cosas que estaba viendo ahí en la playa. Me di cuenta de que necesito retomar mi práctica de dibujo a lápiz, que bueno, igual después van a verlo, hablo después un poco sobre esto de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo y todas bien. Pero bueno, estuve dibujando un poquito y después esta página es muy especial porque fue el día que tiramos las cenizas de Café, una gata que teníamos, que falleció en agosto del año pasado. Y bueno, decidimos tirar sus cenizas en el mar y fue como muy emocionante este día, la verdad. Y me salió a escribir algunas cositas. Quizás en algún momento comparta algo. Por otro lado, me llevé este cuaderno en donde escribí también. Acá estuve escribiendo más que nada pensamientos que tuve, y son pensamientos que van a estar escuchando acá con mi voz en off. También me llevé este cuaderno, que es en donde escribo mis páginas matutinas, que es como un poco más descontracturado, por así decirlo, o sea, como que escribo sin intención de que lo que escriba esté bien o esté bien redactado, simplemente escribir lo que tenga en la mente y sin importar tanto si lo que escribo es interesante o no. Después me llevé estas hojas, me gustaron mucho y me gustó mucho el tamaño porque me permitía hacer pinturas que no demore tanto tiempo porque, bueno, eran chiquitas y la verdad es que mi intención no era como hacer pinturas, obras maestras. Mi intención era como agarrar el pincel, agarrar los colores y experimentar mezclando los colores, experimentar pintando desde algo que estoy viendo. Y la verdad es que fue muy divertido. Los primeros dibujos que hice son estos tres. Los hice con óleos pasteles y acrílicos. Bueno, este solamente es óleos pasteles y este también le incorporé acrílicos. La verdad, ninguno de los tres me gusta, pero lo importante acá no es el resultado final, sino el proceso. Me divertí mucho haciéndolos. Experimenté, como que no tenía ni idea de lo que iba a hacer, agarré la hoja y fue como, bueno, ahora le pongo este color y si arriba le pongo esto y si arriba le hago el otro, y como que fui experimentando. Además, nunca había pintado ni dibujado así como tanta naturaleza, tipo paisaje, onda, árboles, y fue muy difícil, realmente me costó muchísimo como encontrarle la vuelta. De hecho, siento que no le encontré la vuelta, pero si bien no me gusta el resultado final, me divertí mucho haciéndolos y jugué. Que eso siento que es como lo más importante, ¿no? Como que estuve jugando. Este es un tronco, por si no se nota. Fue como un juego así más de rapidez, de intentar pintar lo que veo rápido. Tampoco, la verdad, no me gusta el resultado final, pero hacerlo fue muy divertido. Después hice este. La verdad que me gusta. Obviamente no intentando que sea completamente realista, ¿no? Intentando que sea algo de alguna manera interesante y no sé, siento que no sé si me encanta, pero tiene como algo que me gusta. Siento que tiene alma, de alguna manera. Este también me gusta mucho. Lo hice mirando un árbol.
como que también eso me remite como a momentos de mucha calma, de estar ahí presente pintando, sin importar si lo que estaba haciendo al final me gustaba o no me gustaba. Este me gusta mucho también, es voy a dejar la foto por acá, era un... se me fue la palabra, ¿cómo se llama esto? Bueno, se me fue la palabra, que estaba ahí en la casa y que tenía arriba una tetera, y también lo estuve pintando ahí mientras lo tenía en vivo y en directo y fue muy divertido, me gustó mucho. Me gustó mucho también. Para este usé solamente un color y después usé blanco y negro. Después hice este que también estaba como mirando a este espacio, intentando pintarlo. Este lo hice después de ver un video de Late, creo que se pronuncia así su nombre, perdón si no es así, que es una youtuber que amo y veo todos sus videos. Y como que medio que me copió un poco de su manera de pintar la naturaleza, porque necesitaba como abstraerme un poco más de lo que estaba intentando hacer. No sé, todavía no le encuentro mucho la vuelta, o sea, tampoco me encanta lo que hice acá, pero siento que es un poco mejor que, no sé, esto, que es un quilombo. Después también hice este, mirando un árbol, que este me gusta mucho, la verdad. Estoy conforme con este. Pero bueno, es como un objeto como más, o sea, es un árbol. Cuando tengo que pintar así como más tipo paisaje, naturaleza, algo que estoy viendo como más en donde hay muchos elementos de la naturaleza, ahí como que no termino de entender muy bien qué quiero hacer. O cómo lo quiero hacer, no sé. Acá vienen unos que hice sobre objetos, que estos la verdad me gusta mucho cómo me quedaron y me divertí mucho haciéndolos, obvio. Este era un velador que había en la casa, que creo que no tengo ninguna foto ni ningún video, no sé, me olvidé de retratarlo. Y este me encanta. Esta es una lata de tomate que suele usar Martín para hacer sus pizzas, porque Martín hace unas pizzas increíbles y cocina muy bien. Y esta es una lata de tomate que suele usar, que no solo es riquísimo el tomate, sino que la lata es re linda. O sea, el diseño que tiene, el packaging, me parece hermoso. Y suelo dibujarla, o sea, de hecho también la tengo dibujada acá en mi sketchbook otro día, que no fue acá en las vacaciones. Y también tengo un óleo pastel más grande hecho sobre este, que también lo dibujé, no en las vacaciones. A ver si lo encuentro. Acá. Pero este lo hice en otro momento de mi vida, no en las vacaciones. Pero bueno, es como que es una lata de tomate que me gusta mucho y la tengo como muy presente en mi vida. Y bueno, también dibujé esta, que es otra marca de lata de tomate. Como que las latas de tomate no sé. Primero que me encanta el tomate, me remiten a la comida de Martín y los packagings de las latas de tomate son todos lindos, no sé. Por último hice este, que este es recontra mi favorito. Este lo hice el último día antes de venirme. También siento que se puede ver un poco, ¿no? A medida que fui mostrando las pinturas, como mi soltura. A medida que fui pintando, como que los primeros son tipo, como que se nota que estaba tensa y de repente acá no sé, se nota la mano más libre, la mente más despejada, ¿no? Esta pintura la hice a partir de este dibujo que tengo en mi sketchbook, que es un dibujo que hice yo de esto. De esto, que estaba arriba de una mesita de ratona que tengo ahí en mi living con unas flores adentro. Y entonces yo hice este dibujito en donde se veía primero como que el primer plano eso, y después
la vista de la mesita con el cosito, es una lechera creo, con la lechera esta que tiene las flores. Y como que lo que me gusta es que de repente en esta vista así como más chiquita, como que las flores son exageradamente grandes. No sé si me salió tan bien lo de las flores exageradamente grandes, pero bueno, como que agarré este dibujo así como estaba y lo pinté. Y me gustó mucho porque tiene como muchas abstracciones el dibujo, sobre todo en la parte de las flores. Y bueno, como que no intenté hacer mucho más que las abstracciones que ya había dibujado. Y la verdad me gusta mucho, o sea, me gusta mucho el nivel, creo que lo pintaría en más grande. Pero bueno, veremos. Así que bueno, básicamente fue como muy divertido, como ya dije muchas veces. Estuve como jugando mucho, experimentando mucho, pero sobre todo como que necesitaba soltura, no estar, no presionarme con nada. Y la verdad es que cada vez que me sentaba a pintar eran momentos en donde tenía realmente muchas ganas de sentarme a hacer arte. Estuve también leyendo mucho. Bueno, me compré este libro que la verdad lo recomiendo muchísimo, o sea, todavía no lo terminé de leer, lo estoy leyendo. Me compré este libro también sobre lo espiritual en el arte, que lo escribió Kandinsky, y que habla sobre, leo acá textual, la pintura figurativa emuladora de lo real se presenta como una prisión para el artista que obedece la ley de necesidad interior. Pues no pueden existir fórmulas para el arte. Lo empecé a leer, me pareció interesante esto de la abstracción para pintar naturaleza. No sé, de hecho, como en esta parte, ¿no? de pintar estas plantas como con una suerte de abstracción, ¿no? Porque ni siquiera es que se llega a entender muy bien qué flores o cómo están compuestas. Y no sé, como que siento que acá como que mezclé un poquito eso y no sé, me pareció interesante, ¿no? Porque yo siempre dibujo y pinto objetos como objetos, porque soy fanática de los objetos, pero de repente como que empezar a incorporar algo de abstracción me parece que puede estar muy bien. Así que bueno, estuve leyendo, como verán también, estuve pensando mucho, escribiendo mis pensamientos, como les contaba antes, y descansando, o sea, realmente descansé mucho y tengo la cabeza muy fresca. Y en este descanso es que me di cuenta que quiero volver a YouTube y que lo quiero hacer y que no necesito un porqué tan formulado, porque me divierte editar, porque me divierte hablar sobre creatividad, porque me divierte hacer arte. Así que bueno, acá va el resto del blog y ojalá que lo disfruten. A veces siento que estoy siempre haciendo cosas diferentes y me siento culpable por eso. Como que pienso siempre que debería estar haciendo algo más. Por ejemplo, dibujar con lápiz para mejorar mi técnica, estar pintando para entender mejor cómo mezclar los colores. Como que con todo me obsesiono y quiero hacer muchas cosas y ser la mejor haciendo todo. Y empiezo a pensar que lo que me mueve a mí es el hacer. Por ejemplo, en este momento que quiero hacer un video de YouTube, me pregunto por qué. Y la respuesta la verdad es que es porque me divierte y porque puedo jugar haciendo esto. Editando, grabando. Me encanta editar y grabar.
pero empecé a pensar todo el tiempo que quiero que sea el mejor video del mundo y pongo tanta expectativa y es tan ambicioso lo que quiero que me paraliza y termino sin hacer nada. Porque me da miedo de que quede mal y el miedo paraliza. Así que me dispongo a hacer un video de YouTube porque sí y sin tratar de que sea una obra maestra. Simplemente hacerlo, con lo que tengo ahora. Lo que siempre me dice mi profesor de dibujo es que los errores se corrigen en la siguiente pintura. Porque haciendo es en donde nos hacemos mejores. Esto es algo que me tengo que recordar todos los días. Por momentos, como ahora, soy consciente, pero hay veces bastante seguido que me quedo atrapada en pensamientos de perfección que me conducen al miedo y me paralizan, me limitan, justamente los famosos pensamientos limitantes. A veces es bueno preguntarte qué significan literalmente algunas maneras de nombrar las cosas. Por ejemplo, los pensamientos limitantes. ¿Por qué los limitan? ¿De dónde viene ese pensamiento que no me deja avanzar? Cuando te das cuenta, es fácil desarmarlo y destrabarte para ponerte a crear. En estos rulos mentales a veces termino pensando que tengo que definir qué quiero para ser alguien, entre comillas, y lo que quiero es crear. Lo que quiera, lo que me inspire en cada momento. Me doy cuenta de que si todo el tiempo estoy escuchando qué es lo que regula mi sistema nervioso, en general es hacer arte en cualquier formato, mover mi cuerpo haciendo algún tipo de ejercicio, descansar, estar en soledad o con gente que quiero mucho.